¿Por qué tenemos que hablar de un futuro? Porque acordémonos de lo que vimos en la parashá de Génesis, ¿de acuerdo? En Génesis vimos este diagrama que yo siempre lo comparto y lo enseño. Tenemos la eternidad como punto de partida, ¿ya? Dios, los ángeles, todo lo que Él hizo al principio. ¿Qué pasó cuando Satanás se rebeló? Se creó un hueco donde dice que fue arrojado Satanás con todas las estrellas del cielo y todas sus cosas, semejante al hueco que abrió la tierra cuando se tragó a Corea, Datán y Abiram, igualito, así, se lo tragó a ellos y a todas sus pertenencias, al pedazo de tierra donde estaban, todo se lo tragó. Este hueco es donde Dios empezó a organizar los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de un futuro? Porque Dios no se va a permitir que esto coexista infinitamente con esto. ¿Me explico? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tiene que sanar, una palabra correcta. Así que Dios en el futuro, ¿qué dice el apóstol Pablo? El postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Cierto? No se va a hallar más lugar para la muerte. Entonces, sanear y restaurar ese hueco implica la eliminación del pecado, la destrucción de Satanás y de todos sus demonios y de todas sus cosas. ¿Me explico? Y ese hueco le llaman cielo. Y este hueco es donde está nuestra tierra y nuestro universo. Y dice en el Apocalipsis que habrá cielo nuevo y tierra. Claro, correcto. Así es. Entonces por eso tenemos que hablar de un futuro. ¿Ya? Entonces, aquí viene la pregunta muy sencilla. Nosotros como esa masa en medio de este hueco, ¿verdad? Aquí estamos como masa humana y estamos en este hueco aquí, en medio de las tinieblas, como él dice, el príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Príncipe de este mundo. ¿Cuál mundo? El hueco ese, ¿ya? Si Dios se propone eliminar ese hueco o restaurarlo, sanarlo, entonces esto tiene que tomar una decisión respecto de esa masa. ¿Me explico? Bueno, yo voy a restaurar todo el universo y ¿qué hago con el hombre? ¿Ya? ¿Qué hago con el hombre? Resulta que este hombre esencialmente es enemigo de Dios, como lo hemos hablado. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Pues resulta que por esa soberana decisión divina, como alfarero que lo está describiendo el apóstol Pablo, de esa misma masa, Dios decidió que solo una parte iba a ser integrada a la eternidad y la otra no. ¿Me explico? La otra no. ¿Por qué la otra no? Porque sencillamente iba a ser la evidencia en contra de Satanás. ¿Me explico? La evidencia en contra de Satanás de que Satanás sí es culpable de la muerte, sí es enemigo de la vida. Eso por un lado. Porque la pregunta aquí lógica sería, bueno, ¿y por qué Dios no los salva a todos? ¿Ya? Esa es la pregunta más difícil a nivel teológico. Entonces mucha gente, como trata de defender, porque le parece que es injusto que Dios no salve a todos, les parece injusto eso. Dice, no, la culpa es del ser humano, el ser humano es el que decide. ¿Ya? Pero ¿qué vas a decidir si estás muerto o eres enemigo de Dios? En el hombre no radica la autonomía, ni la capacidad, ni la aptitud para elegir a Dios. De hecho, Jesús dijo, cuando multiplicó los panes y los peces, después que comieron en toda esa gran multitud, vieron ese milagro, etc. Y lo seguían. Y lo seguían y lo buscaron, ¿dónde cogió? Sí. Y inclusive él dejó la barca vacía ahí. Y oyeron que estaba al otro lado y se fueron y lo primero que le preguntaron, ¿y cómo llegaste aquí si tú te dejaste la barca allá? Sí. Y Jesús ni les respondió, solamente dice, no me buscáis porque habéis creído, sino por cuanto comiste por cuanto comiste y saciaste. Claro. ¿Ya? Entonces muchos les pareció, entonces empezó a hablarle, el que no come mi carne y bebe mi sangre no entra. Claro. No entra. Y entonces a ellos les pareció como que está hablando, como así que come este es caníbal, ¿ok? Sí. Y se fueron. Y Jesús le dijo hasta a los discípulos, dice, palabra dura, dijo uno de los apóstoles, dijo, palabra dura es esta. Y yo, bueno, si también te quiere devolver, bueno.
Ya, y ahí luego les dice a ellos, dice, es que nadie puede venir al Padre si nadie puede venir a mí si no es dado de arriba. Así es. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la capacidad humana. Claro. El hombre no tiene la capacidad humana de ir a Dios. ¿Qué leíamos en la parábola del joven rico? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, como hay una imposibilidad en el ser humano de elegir a Dios, porque por su naturaleza lo rechaza, no es consciente, entonces Dios dice, si yo dejara que el hombre eligiera, se muere. ¿Qué dice Juan? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Ya, o sea, eso es contundente, está escrito, no sé, aquí no estamos inventando nada. Entonces la pregunta ahora, y es la que le incomoda a la gente, es que Dios dice, bueno hombre, tú sabes que te vas a perder, ¿cierto? Bueno, y si a mí me place salvar solo una parte, ¿a ti qué? O sea, si igual te vas a morir. ¿Me explico? Al contrario, deberías hasta expresar gratitud por eso, porque al menos no vas a destruir a toda la humanidad. ¿Me explico? Lo que pasa es que con tanto rollo hoy de la democracia, de la igualdad, de la justicia social, de no sé qué, entonces nos hemos habituado a una figura de igualitarismo, de super equidad para todo el mundo, de que todo el mundo tiene derechos, etcétera, y las peleas se arman por reclamar derechos. Derechos, pero ¿tú tienes derecho a ser salvo? No. Nadie nace con derecho a ser salvo. Porque lo que vamos a hacer... Ni con derecho a pecar. Ni con derecho a pecar ni nada. Lo que hacemos es pecamos por naturaleza. Y eso hereda es un juicio, ¿o no? Ahí que lo dice en la carta a los hebreos, estaba escrito y era la ley de Moisés, y cualquiera que infringía eso era ¿qué? Recibía su justa retribución. ¿Cierto? Entonces Dios, para hacer un pequeño laboratorio inicial en medio de estas tinieblas, en medio de esa humanidad pecaminosa, mandó la Torá. ¿Y qué pasa cuando mencionas la Torá? Se levanta la carne. La carne se levanta. ¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción, la palabra de Dios, la ley de Moisés, si lo quiere decir más concreto. ¿Ya? Cuando tú comunicas la voluntad de Dios, la carne salta. La carne salta, no le gusta. ¿Ya? La rechaza. La carne manifiesta las intenciones del corazón. Claro, lo que está en el fondo. ¿Me explico? Y te tratas de buscar argumentos por aquí porque quieres escapar del juicio. ¿Y qué le dijo Juan? ¿Quién les enseñó a ustedes a que iban a huir de la ira venidera? ¿Ya? Y estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ah? Porque entonces todo el mundo asocia que la ira es del Dios del Antiguo Testamento, el Dios ese iracundo, irascible. Que ahora es amor. Y que ahora es amor. ¿Y qué dice Juan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto es, lo que pasa es que el evangelio que hoy se habla es un evangelio light, un evangelio bajo en iras, bajo en indignación, bajo en castigos, por eso es light, bajo en santidad también, ¿sí? Porque ahora ya ni se habla de eso. Entonces es un evangelio light, por eso. Sí, ven como quieras, preséntate como quieras, Dios te ama así, no señor. Dios es amor, se siente amado por Claro. Y Dios es amor, pero el problema es que la humanidad cree que es el amor subjetivo de cada uno. Resulta que Dios, cuando dice la Escritura que Dios es amor, porque aquí hablamos que es amor, la entrega. Dios es amor es porque Dios entregó su propio cuerpo en sacrificio. Entonces no es un amor subjetivo al que a ti tú quieras que sea, es el que Dios ha determinado, el que Dios señaló. Entonces cuando tú lees que el amor de Dios es contrario a tu expectativa, no te gusta, ¿ya? Es que Te desagrada. A nosotros nos pasa con los hijos, los nietos, cuando ellos hacen a eso una maldad, en vez de pegarle, lo que hacemos es mimarlo. Claro. Porque pensamos que lo estamos amando así. No, y lo otro, la manipulación típica de todo niño, ¿ya? Tú no me quieres, cuando no le quieres dar un capricho. Tú no me amas, tú no me quieres. Claro, porque con eso quiere manipular y no, tú sabes que sí lo quiere, que él no lo perciba o no le guste como tú le expresas el amor es otra cosa. A eso es lo que le llamamos amor y eso es lo que queremos que Dios haga. Claro, es correcto. Por eso habíamos hablado de ese concepto psicológico del amor condicional y el amor incondicional.
y todos venimos habituados con una forma de amor muy subjetiva, muy diferente, como hemos hablado muchas veces. Es lo mismo que ocurre con la santidad. Hoy la santidad está tan subjetiva que la gente no aguanta que tú le señales algo, oye, eso no está bien, no le gusta, no me juzgues. O sea que no nos podemos decir nada, pues. Por eso es que se habla de respetar. Entonces respeta, que la tolerancia, yo siempre he dicho, me vas a perdonar, pero yo esas cosas no las respeto. Yo te tengo que decir, la verdad no la puedo callar, y eso lo hablábamos en Marcos. Al Mesías se le describe en Isaías como una oveja que no abrió su boca. ¿Y cuándo no la abrió? Cuando trató de defenderse de su defensa. Pero cuando fue a hablar la verdad no se quedó callado. ¿Cierto? Dije, verás al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. La verdad, ¿qué le puedo hacer si no te gusta? ¿Cierto? Entonces, vamos por el punto. Aquí vamos a anotar la pregunta fundamental de toda la Biblia y la teología. ¿Por qué Dios nos salva a todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Por qué?